Escándalo. Jefe de Alpine quiere despedir a Colapinto tras lo ocurrido en Estados Unidos con Gasly, la verdad oculta tras los gritos que destrozaron la unidad. Atención, fanáticos de la velocidad. Lo que está a punto de escuchar no es un simple rumor de paddock, es la confirmación de una guerra interna que ha llegado a su punto de ebullición. La carrera en Estados Unidos, un circuito de alta velocidad y alta tensión, fue el escenario de un enfrentamiento que ha dinamitado la estructura de Alpine. El resultado es un ultimátum brutal. Steve Nielsen, el director deportivo que vino a poner orden en Stone, quiere la cabeza de Franco Colapinto. ¡Bomba! Te lo digo sin rodeos, el asiento del argentino pende de un hilo, y la razón no es la falta de talento, sino algo mucho más oscuro y peligroso, la política interna de un equipo que teme la personalidad de un piloto indomable. Detrás de este conflicto, se esconde la verdadera miseria de Alpine, un gigante con pies de barro que prefiere destruir a su estrella antes que admitir sus propios errores estratégicos. ¿Logrará Colapinto resistir la embestida de su propio jefe? ¿Es este el fin de su sueño en la Fórmula 1? ¿O estamos presenciando el nacimiento de una leyenda que se forja a base de resistencia? Quédate conmigo, porque vamos a desentrañar cada detalle de este escándalo, desde el roce en la pista hasta las oficinas de la FIA, analizando las cláusulas contractuales, los antecedentes históricos de la F1 y el futuro incierto de Pierre Gasly, el otro gran afectado. Si te apasiona el drama, la estrategia y el análisis profundo del gran circo, suscríbete ahora mismo a nuestro canal, activa la campanita y déjame tu opinión en los comentarios. ¿Quién tiene la culpa, el piloto o el director que no admite que su estrategia falló? Prepárate, porque esta historia es más intensa que cualquier carrera de fin de semana. La Fórmula 1, ese gran circo de la velocidad y el glamour, es también un nido de víboras donde la política interna devora a los talentos con más voracidad que un monoplaza consume neumáticos. El incidente en el Gran Premio de Estados Unidos, que a primera vista pareció un simple desacuerdo estratégico, o quizás un roce menor durante un reinicio bajo condiciones de pista mixta, fue en realidad la chispa que encendió la hoguera. La versión oficial intentó minimizarlo, un malentendido en la comunicación, una diferencia de criterios en la gestión de neumáticos bajo safety car, pero los gritos en el box de Alpine, que se escucharon hasta en el hospitality de un equipo rival, revelaron la verdad. La tensión entre Franco Colapinto y el director deportivo, Steve Nielsen, venía cocinándose a fuego lento, y el calor texano hizo que todo explotara. El punto de inflexión se centró en una orden de equipo, o mejor dicho, en la desobediencia a una. Bajo un régimen de bandera amarilla o un safety car virtual, el equipo instruyó a Colapinto a mantener una distancia específica con Pierre Gasly, que rodaba justo delante de él, con la intención de proteger la posición del francés y, al mismo tiempo, gestionar la vida útil del neumático medio. Sin embargo, Colapinto, que venía con un ritmo superior y olía la posibilidad de adelantar en el reinicio, ignoró la instrucción de manera flagrante, cerrando la brecha y poniendo en riesgo, según Nielsen, la estrategia global de Alpine. La hipótesis más fuerte sugiere que Colapinto no solo se acercó, sino que, en el momento exacto de la relanzada, atacó a Gasly sin piedad, forzando al francés a defenderse de forma agresiva. Este movimiento, aunque espectacular y aplaudido por la afición, fue visto por Nielsen como un acto de rebeldía, una subversión al orden jerárquico que él tanto se esfuerza por imponer en un equipo históricamente caótico. Nielsen, un veterano de los paddocks, con una reputación de eficiencia fría y una obsesión por el control total, no tolera fisuras. Su visión de Alpine no es la de un hogar para jóvenes talentos, sino la de una máquina de competición donde cada engranaje debe obedecer sin cuestionar. La llegada de Nielsen, en medio de la enésima reestructuración de la cúpula de Renault, tenía como objetivo eliminar la cultura del laissez-faire y el amiguismo, sustituyéndola por una rigidez cuasi militar. Para Nielsen, el talento de Colapinto es un arma de doble filo, innegablemente rápido, pero peligrosamente independiente. ¿Cómo puede un director deportivo construir un proyecto a largo plazo si su piloto estrella se niega a acatar órdenes que considera subóptimas? El desafío de Colapinto en Texas no fue solo a Gasly, fue un desafío directo a la autoridad de Nielsen. El origen del conflicto se remonta mucho antes, a la sombra de Flavio Briatore, el hombre que tuteló a Colapinto. Briatore, que regresó a la órbita de Renault/Diagonal Alpine como asesor de alto nivel, ha sido un partidario incondicional de Franco, viendo en él el fuego y la audacia que caracterizaron a sus campeones históricos, como Fernando Alonso y Michael Schumacher. Briatore siempre ha priorizado el talento y el instinto por encima de la obediencia ciega. Esta dualidad de poder, Nielsen exigiendo disciplina y Briatore fomentando la audacia, ha creado una fisura en el alma de Alpine. La acción de Colapinto en Estados Unidos fue, para Briatore, un signo de campeón, para Nielsen, una traición intolerable. Ahora hablemos del otro protagonista silencioso, Pierre Gasly. El piloto francés, un veterano de la Fórmula 1 con una victoria en su haber, se encuentra una vez más en la posición incómoda del escudero superado.
Gasly ha luchado durante años para consolidar su posición como líder de un equipo, solo para verse constantemente eclipsado, primero por Max Verstappen en Red Bull, y ahora por la efervescencia de Colapinto en su propio garaje. En Texas, la desobediencia de Colapinto puso a Gasly en una posición de defensa innecesaria, arruinando su ritmo y, posiblemente, su propia estrategia de neumáticos. La reacción de Gasly fue de frustración silenciosa, pero su queja a Nielsen fue la gota que colmó el vaso. Gasly no solo perdió tiempo, perdió confianza en la palabra de su equipo. Para él, la única forma de asegurar el orden y la estabilidad interna es la salida de Colapinto. Esta es la cruel verdad que Nielsen ha utilizado como palanca: el riesgo de perder a un piloto experimentado, Gasly, frente al drama de retener a un novato rebelde, Colapinto. La historia de la F1 está plagada de estos conflictos de órdenes de equipo, y todos terminaron mal para el equipo que no pudo controlarlos. El infame Multi-21 de Red Bull, donde Sebastian Vettel desobedeció a Mark Webber, dañó irremediablemente la relación entre los pilotos y la imagen corporativa. El Fernando is faster than you de Ferrari en Hockenheim, donde Felipe Massa tuvo que ceder ante Alonso, demostró la hipocresía del equipo y levantó las iras de la FIA por manipular el resultado. El caso de Alpine en Estados Unidos es diferente, pero igual de corrosivo. No se trata solo de un resultado, sino de la autoridad. Si Nielsen permite que Colapinto se salga con la suya, el precedente es devastador. ¿Por qué los demás ingenieros deberían esperar obediencia si el piloto estrella puede ignorarlos impunemente? Nielsen, aprovechando el incidente, ha comenzado a presionar a la cúpula de Renault. Sus argumentos son sólidos desde el punto de vista corporativo y contractual. El contrato de Colapinto, como todos en la F1, incluye cláusulas de conducta indebida y incumplimiento de las instrucciones del equipo. Nielsen está argumentando que la desobediencia en Texas no fue un error de pilotaje, sino una violación directa del código de conducta, una falta que podría justificar la rescisión unilateral del contrato. La prensa, oliendo sangre, se ha cebado la historia, con titulares que acusan a Franco de inmaduro e irresponsable, ignorando deliberadamente el contexto, la presión de Alpine por resultados y la ineficacia de su estrategia. La política de Enstone es un laberinto. Alpine ha vivido en una constante montaña rusa de directores ejecutivos, directores de equipo y jefes de proyecto, lo que ha generado una cultura interna de desconfianza. Colapinto, con su personalidad transparente y su conexión directa con la afición, es la antítesis de esta cultura corporativa. Su éxito amenaza a aquellos que se benefician del caos y la mediocridad. Nielsen teme que Colapinto se convierta en el rostro del equipo, y por extensión, en un crítico implacable de la ineficacia de la estructura. Un piloto popular con voz propia es un problema para un jefe que busca pasar desapercibido. La jugada de Nielsen es, en esencia, una purga preventiva: eliminar al disidente antes de que se convierta en el líder de la oposición interna. ¿Qué dice la FIA de todo esto? La Federación Internacional de Automovilismo tiene un interés claro en la estabilidad de los equipos. Una rescisión contractual polémica podría desembocar en un arbitraje, un proceso largo y costoso que dañaría aún más la imagen de Alpine. Sin embargo, la FIA tradicionalmente ha sido reacia a intervenir en disputas internas de órdenes de equipo, considerándolas parte de la dinámica de la competición. No obstante, si Nielsen argumenta una violación contractual por conducta, el caso se complica. La FIA podría investigar la naturaleza del incidente en Texas, analizando las grabaciones de radio y los datos de telemetría. Esta intromisión, aunque rara, podría ocurrir si el escándalo escala hasta el punto de amenazar la credibilidad del equipo. Si Colapinto es despedido o forzado a salir, ¿cuáles son los posibles escenarios para el mercado de pilotos? La salida de Colapinto sería un bombazo que revitalizaría inmediatamente el mercado. Williams, un equipo con fuertes lazos históricos y comerciales con la Fórmula 1 argentina, sería el destino más obvio. James Bowles, el jefe de Williams, siempre está a la caza de talento joven y ya ha elogiado públicamente el estilo de pilotaje de Franco. Un asiento en Williams le daría a Colapinto el tiempo y el espacio para crecer sin la toxicidad Alpine, un movimiento que podría recordarnos el éxito de George Russell en el equipo de Grove. Otro destino viable podría ser Haas, que busca inyectar sangre joven y talento en un equipo que a menudo se ha contentado con veteranos. Sin embargo, el destino más intrigante sería Audi. El gigante alemán, que se prepara para su entrada triunfal en la Fórmula 1, necesita un piloto de alto perfil y gran atractivo comercial. Colapinto, con su base de fanáticos sudamericanos y su potencial de campeón, encajaría perfectamente en la estrategia de marketing global de Audi. La posibilidad de que Franco se convierta en la punta de lanza del proyecto Audi es una hipótesis que ya está circulando en las esferas más altas del paddock. Pero volvamos a la resistencia de Franco. El argentino, lejos de esconderse, se ha plantado. ¿Por qué? Porque sabe lo que vale.
Su rendimiento en la pista es su mejor defensa. Ha demostrado ser el piloto más rápido y consistente de Alpine en varias ocasiones, a pesar de las inconsistencias del chasis y del motor Renault. Nielsen puede despedirlo por conducta, pero no puede despedirlo por falta de velocidad. Esta es la carta más fuerte de Colapinto: los números. En el mundo de la Fórmula 1, la telemetría no miente. La capacidad de Franco para gestionar el eje delantero y maximizar el rendimiento del coche en las curvas de media y alta velocidad ha sido notable. Además, Colapinto cuenta con el respaldo incondicional de sus patrocinadores, que han invertido millones de dólares en la figura de un piloto sudamericano en la F1. Estos patrocinadores no se quedarán de brazos cruzados si Alpine intenta echar a su piloto estrella por una disputa interna. Se rumorea que el equipo legal de Colapinto ya ha enviado una carta a Alpine, advirtiendo sobre las posibles repercusiones legales y comerciales de una rescisión contractual sin causa justificada. El costo de esta batalla legal podría ser mucho mayor que el beneficio de deshacerse de un piloto rebelde. Alpine, que ya ha pagado indemnizaciones millonarias por despidos internos en el pasado, no puede permitirse otro escándalo financiero. El conflicto en Texas también puso de relieve las debilidades estratégicas de Alpine. El equipo, a menudo criticado por sus decisiones en carrera, especialmente bajo condiciones de safety car o lluvia, intentó utilizar a Gasly como escudo, una maniobra que Colapinto consideró ineficaz y contraproducente. La desobediencia de Franco no fue un capricho, fue una decisión de carrera basada en una lectura superior de la pista y el ritmo de los rivales. El hecho de que Nielsen se centre en la desobediencia y no en la estrategia defectuosa es, para muchos analistas, la prueba de que el director deportivo está protegiendo su propia espalda. La prensa argentina, por supuesto, ha tomado partido, acusando a Nielsen de xenofobia deportiva y de intentar frustrar el sueño de un piloto latino. La historia nos recuerda el caso de Sergio Pérez en Red Bull. Un piloto que ha tenido que lidiar con la sombra de Verstappen y las críticas constantes de Helmut Marko, pero que se mantiene en el equipo gracias a su capacidad de generar ingresos en el mercado mexicano y su rendimiento en carreras específicas. Colapinto no es un segundo piloto, es un potencial líder, pero su valor comercial y su popularidad son activos que Alpine no puede replicar fácilmente. La amenaza de Nielsen de despedirlo es, por tanto, una negociación de alto riesgo. ¿Está Nielsen dispuesto a sacrificar millones de dólares en patrocinios por la obediencia de un piloto? El futuro de Alpine se decidirá en los próximos movimientos. Si Nielsen logra su objetivo, el equipo perderá credibilidad en el mercado de pilotos, y ningún talento joven querrá unirse a una academia donde el director deportivo tiene el poder de anular carreras por conflictos de ego. Si Colapinto resiste, Nielsen podría verse obligado a dimitir, un escenario que revitalizaría inmediatamente el proyecto de Briatore. La guerra interna no es solo por un asiento, es por el alma de Alpine. ¿Qué tipo de equipo quieren ser? ¿Una corporación fría y obediente, o un hogar para la pasión y el talento indomable? El drama de la Fórmula 1 es cíclico. La rivalidad Senna-Prost de McLaren, la tensión Alonso-Hamilton en el mismo equipo, y ahora, el fuego cruzado Colapinto-Gasly bajo la mirada punitiva de Nielsen. Estos conflictos definen eras. La diferencia es que en el pasado, los pilotos tenían a un director de equipo con el poder de mediar. En Alpine, el mediador, Nielsen, es el instigador del conflicto. La estrategia de Colapinto en este momento es clara: silencio, trabajo y resultados. Debe dejar que sus abogados y sus patrocinadores luchen la guerra política, mientras él se enfoca en la pista. Cada vuelta rápida, cada adelantamiento espectacular, cada punto sumado es un clavo en el ataúd de la argumentación de Nielsen. Si Colapinto termina la temporada con un rendimiento estelar, ningún director de equipo, ni siquiera el más intransigente, podrá justificar su despido. El Gran Premio de México y el Gran Premio de Brasil, dos citas con una enorme base de fanáticos latinos, serán cruciales. Si Colapinto rinde al máximo en estos circuitos, el clamor popular se volverá tan fuerte que Nielsen no tendrá más remedio que ceder. La Fórmula 1 es un deporte, sí, pero también es un espectáculo global donde la opinión del público tiene un peso innegable. La pasión sudamericana es un factor que Nielsen, con su mentalidad estrictamente europea y corporativa, parece subestimar gravemente. La hipótesis de un cambio estratégico en Alpine, impulsado por el regreso de Briatore, también está sobre la mesa. Si el italiano logra convencer a la cúpula de Renault de que Nielsen es el problema, el director deportivo podría ser el que termine fuera. Briatore podría entonces colocar a Colapinto como el líder indiscutible, rodeándolo de ingenieros leales y construyendo el coche a su medida. Este escenario es el sueño de todo fanático de Colapinto, pero también el más improbable, dada la resistencia de Nielsen y la inercia corporativa de Renault. El futuro técnico de la F1, con las regulaciones de motor que se acercan, exige estabilidad y un piloto que pueda dar feedback preciso. La inestabilidad de Alpine, agravada por este escándalo,
Es una señal de alarma para los ingenieros. Si el equipo no puede confiar en su piloto, ¿cómo puede desarrollar un coche para el futuro? La amenaza de despido de Colapinto es, paradójicamente, una amenaza a la competitividad futura de Alpine. En retrospectiva, el incidente en Estados Unidos fue un error de cálculo de ambas partes. Nielsen por subestimar el fuego de Colapinto y Colapinto por desafiar abiertamente la estructura corporativa. Pero en el deporte de élite, los errores de cálculo a menudo se pagan con el asiento. La lealtad de la F1 es un mito, y Colapinto lo está aprendiendo de la forma más dolorosa. Está solo contra la maquinaria, pero su soledad es también su mayor fuerza. Así, el gran circo sigue girando. Los coches siguen rugiendo, pero el verdadero ruido se produce en los despachos. Nielsen quiere la cabeza de Colapinto, Colapinto lucha por su carrera, Gasly pide estabilidad, y Briatore mueve los hilos desde la sombra. El gran premio que se jugará en los próximos días no será en una pista, sino en las salas de juntas de Enstone.